Buenos días. Buenos Oye, días. ¿cómo están? Bien, profe. Buenos días, profe. Qué pena ayer. Les avisé anterior, con anticipación, como 15 minutos apenas. ¿Sí les llegó la notificación? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, al menos eso. El video que vimos era bastante largo, ¿no? Como 12 minutos. Tenía gráfica de vectores, tenía suma, tenía resta, tenía producto punto, producto escalar y producto vectorial. O sea, tenía absolutamente todo lo que tiene que ver con vectores, pero ahora sí por componentes. Entonces ese es un video que de pronto les va a generar, o le generó bastantes dudas, ¿cierto? De pronto algunas personas que nunca lo han hecho por componentes. No sé si alguno de ustedes tenga dudas que aclarar antes de comenzar, porque voy a empezar haciendo las preguntas de una vez. Profe, el producto cruz es con el determinante, ¿cierto? Es básicamente un determinante, sí. Como lo hicieron en el video, ¿ya lo habían hecho antes? Sí, pero yo la otra duda que me quedé es, ¿eso se puede hacer en R2 o solo en R3? Se puede hacer en R2. El cuento es que el resultado siempre que usted tenga un producto cruz, o sea, que usted tiene dos vectores en un plano, el resultado siempre va a ser un tercer vector. Usted no puede llegar y tener dos vectores en coordenadas X y Y que el resultado le dé solamente en X y Y. Tiene que tener alguna componente en Z. Bueno, si están solo en X y Y, le va a dar en Z solamente. Que las componentes de X, de Y, de J se le anulan. Si quieres hacemos ese ejemplo rápidamente. Sí, por favor. Bueno. Voy a compartir. Ok, ¿están viendo? Sí, Sí, señor. profe. Listo. Mire, vamos a hacerlo de manera general incluso. Podemos tener acá dos vectores con componentes en Y y en J. ¿Listo? Profe, ¿ya está grabando? Sí, señor. Ahora. Sí, instalé algo en el celular para controlar el programa. Que se me complicaba tantas cosas. Acá, mira, acá y acá, entonces me queda como mejor. Listo. Ok, entonces, ¿qué es lo que me decía en el video? Primero, lo que dijo un compañero de ustedes se puede calcular como un determinante, ¿cierto? Lo único es que si fuera un determinante no tendríamos que hacer un pequeño ajuste que aquí sí hacemos. De hecho, en el video cuando se hace paso a paso o elemento por elemento, hay algo que no cuadra en la matriz, ¿no? La matriz no es simétrica como debería ser en el determinante. Entonces hay un elemento que hay que cambiarle el signo y es el signo con J. Y de hecho es lo primero que se coloca. Por acá se colocan los vectores unitarios. I, J y K. ¿Listo? Y la operación que vamos a hacer es la de un determinante de una matriz. Eso es lo más básico. Podemos colocar por aquí el menos para recordar que tenemos que hacer esa operación. ¿Ok? ¿Sí recordaron eso el video? Bueno, por acá tendríamos entonces los elementos del primer vector, es decir, del vector A. Así que colocamos AX, AY y 0, porque no tenemos elemento para acá. ¿Listo? Colocamos el de B, BX, BY y 0. ¿Listo? Aquí tendríamos que hacer, si vamos a hacer el primer elemento, que sería el elemento con I, multiplicamos AY por BZ, que en este caso es 0, y ese me da 0, ¿cierto? ¿Quién es el que preguntó? Fernando, creo. Bueno, menos BY por 0, y ese también me da 0.
O sea, por eso le digo que este primer elemento, el que estamos haciendo para la componente de i, siempre me va a dar 0. ¿Listo? Igual que J, ¿no? Señor. Igual que J. Igual que j, exacto, porque cuando vamos a hacer j, nosotros vamos a hacer ax por bz, en este caso 0, menos bz por 0 de nuevo. Entonces me van a dar igual a 0. ¿Listo? Por eso que cuando está en el plano xy, dos vectores, el resultado siempre me da en z. Y solamente tenemos componentes en z. La única que me sobrevive es esta. Cuando hacemos la operación con z, me queda ax por by. Voy a colocarlo acá. Menos bx por ay. Colocarlo en orden. En K. ¿Listo? Esta es la única componente que me sobrevive. La única. Puedo tener ahí números, por supuesto. 1 y 3, por ejemplo, lo que sea. El resultado puede ser numérico o puede ser en manera general como es esta. La única componente que me va a sobrevivir siempre es la de K. ¿Vale? Podemos llegar a verlo aquí en una aplicación rápidamente. Dame un segundo. Ok, ¿están viendo esta parte? Sí, señor. Señor, Listo. Este funciona un poquito diferente, es decir, no me está recibiendo los vectores directamente, lo que me está pidiendo es 3 puntos. El punto A es como el punto origen, entonces lo voy a colocar como 0. El punto B y el punto C. Listo. Esos son los orígenes, por así decirlo. Del punto A al punto B va el primer vector y del punto A al punto C va el segundo vector. Entonces acá simplemente introduzco los datos. Voy a poner estos como 0 y voy a dejar los otros que tengo ahí. Listo. Así yo ya tengo el producto, el vector B y el vector C directamente en el plano XY. ¿Puedo llegar a rotarlo? Uy, espera, estoy moviéndolo. Voy a hacer 3 menos 1. Ok, lo puedo llegar a rotar. Y aquí está. ¿Listo? Ok. Primero, hay varias cosas acá que se me están dibujando. No sé si reconozcan qué es esta sombrita que se me está haciendo aquí, como en azul. ¿Qué me Un representa? paralelogramo. Paralelogramo, ¿cierto? Paralelogramo. Esa es La suma de ambos vectores. Ajá. Bueno, sí, pero acuérdense que cuando uno hace producto cruz también hay una representación de área del paralelogramo, ¿no? O sea, yo Sí. tengo que el área de ese paralelogramo es el resultado del producto cruz. Yo puedo llegar a mirar cuánto me da este resultado, que no es más sino el producto entre U y V. Y número 1 me está dando aquí un resultado como un vector, ¿no? El vector solamente tiene componentes en Z. Y este vector, esta magnitud de 5, es lo mismo que si yo le calculo la magnitud de ese vector de 0, 0, menos 5K. Por aquí está el cálculo de la magnitud. ¿Listo? Que es también el área. O sea, recuerden que el área del paralelogramo es igual a el vector U cruz B. ¿De acuerdo? Y aquí está, 5 unidades. Es básicamente base por altura. Aquí lo calculan de muchas maneras. ¿Ok? Porque aquí simplemente calculan la magnitud de un vector, de U o de B, por la magnitud del otro, por el seno del ángulo entre los dos. Entonces lo calculan aquí con la magnitud del producto cruz.
¿Listo? Me da 5. Y por supuesto el vector pues está hacia abajo, porque aquí tengo una componente que tiene ese resultado, creo que es esto, la de C. ¿Listo? Podría colocarlo hacia arriba, no pasa nada. Y eso me cambia un poquito el resultado. Siguen estando en el plano XY estos dos vectores. El resultado del producto cruz es un paralelogramo, su magnitud va a ser el área y el vector resultante está por acá, solo que me da un poco grande. Pero bueno, acá sigue, ¿de acuerdo? No se dibujó completamente. Y me da 10. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta de lo que vieron? ¿O le quedó resuelta la duda? No, profe, muchas gracias. Por mí quedó resuelta la duda. Ahí en el chat le preguntaron otra cosa. Sí, esto es ventanas. ¿En qué caso se puede poner z igual a 0 para los vectores enredados? Bueno, cuando tenemos movimiento en dos dimensiones, normalmente vamos a tener z igual a 0 o z a mí no me interesa. Es decir, puede tener una posición en z inicial, pero la z final va a ser la misma, entonces no la graficamos. ¿De acuerdo? A menos que el ejercicio le diga lo contrario, o tenemos un movimiento en dos dimensiones como lo más común en el curso. Que tengamos un movimiento en tres dimensiones, de pronto para algunos ejercicios, y ya sabemos cómo hacerlo. Lo bueno de la cinemática, la dinámica, etcétera, es que son movimientos bastante independientes. O sea, una característica del movimiento en X no nos va a afectar a su movimiento en Z. Si usted tiene unas ecuaciones cinemáticas para X, son independientes de las de Y y de las de Z. Solo en física más avanzada es que usted puede llegar a ver términos mixtos, términos de X por Y o X cuadrado por Y más X por Y cuadrado, ¿sí? Son términos mixtos que me van a modificar el comportamiento de X y de Y, pero acá no. La mayoría de lo que vamos a ver, completamente independiente. Diferente, no, cuando usted no coloca algo, se supone 0. Es decir, esto no debería ni colocarlo. Este resultado que puso por acá, el 0i. De hecho, no coloqué 0j, pero ahí están. Mi respuesta del vector C debería ser simplemente esta. ¿Listo? Por lo mismo, cuando se coloca, por ejemplo, un polinomio, ¿sí? Tenemos un polinomio acá gigante, entonces nosotros decíamos, bueno, x a la 3 más x más 2. ¿Y dónde está x cuadrado? Vale, pues es 0. ¿Dónde está x a la 4? Pues es 0. Entonces no necesitamos colocar cada uno de los términos que son 0. Aunque es un polinomio de grado 3, ¿sí? El x a la 2 no está porque es 0. Entonces es muy similar. Hay un 0 acompañando ahí, un 0 acompañando a j, entonces no vale la pena colocarlo. Bueno, ¿qué opinan del resto? ¿Alguna otra duda? ¿O la vamos mirando? Bueno, no se asusten, son preguntas sencillas. Marilyn Rizzo, ¿vino? Presente, profe. Muy bien. ¿Qué opinas de esa primera pregunta? Dice, al multiplicar un vector por un escalar, ¿puede cambiar su dirección de cualquier forma? Depende. Si el escalar es positivo, deja la misma dirección y solo cambia su magnitud. Si es negativo, lo traspasa prácticamente 180 grados. Ok, nos genera un vector inverso, ¿sí? Y puede llegar a crecer dependiendo del múltiplo por el cual se multiplique. Perfecto. Muy bien. Listo. Sencillo, ¿no? ¿Qué opina Johanna Acevedo de la segunda? ¿Cuál es la importancia del producto escalar para usted? Que hay muchas, pero no sé usted cuál le dio. Yo creo que una de las cosas más importantes del producto escalar es que nos da la proyección de un vector sobre el otro. Y también nos puede indicar cuando dos vectores son ortogonales. Ok. Me gusta la segunda. ¿Por qué? ¿En qué casos son ortogonales? Pues en el caso en que el producto punto de igual a 0. Muy bien. Sí, porque básicamente lo que está haciendo Johan es la proyección me va a dar en 0. Entonces 0 por cualquier cosa es 0.
Es muy útil para terminar con dos vectores no ortogonales. Perfecto. ¿Qué opina Giovanni? ¿Cómo se puede usar el producto escalar para determinar el ángulo formado por dos vectores? El producto escalar es el, digamos, el del primer punto, ¿no? Primer punto. Ah, sí, estas tres preguntas son del producto escalar. A ver. Mm, Eso sí no me quedó muy claro, profe. Sale por la tangente. Bueno, recordemos algo. Cuando yo hablo de producto escalar, primero mi resultado va a ser un número, ¿cierto? Sí. Lo podemos ver así. Podemos llegar a tener aquí a punto B. Ok. Y recordemos la definición que nosotros ya teníamos de antes, es decir, cuando decíamos la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo entre los dos. Y ese es el producto escalar. ¿Listo? Profe, Sí. Señor. ¿esa fórmula se puede ver de alguna forma geométricamente? Ya creo que la vimos geométricamente. ¿Sí? ¿Qué parte? Con la proyección, ¿no? Y Sí, nosotros lo sí. hicimos con la proyección. Ah, sí, con la proyección, que dijimos que era Poco. la O sea, proyección por la magnitud. sí, exacto. Este pedazo, el de la derecha, lo vimos ya la clase anterior, que fue la de proyección. Y este pedazo de la izquierda lo vieron en el video, que es por componentes. Mm, Listo. La cosa es unir los dos temas, ¿no? Porque, bueno, es el mismo producto escalar, pero tiene dos formas de verse. Y los dos son iguales. Ahí está el igual en la mitad. Entonces, ¿qué vieron nuevo en el video? Bueno, el producto escalar, básicamente usted llegaba y hacía el producto por componentes, ¿no? A X, a B, a Z, y empezaba a hacer el producto punto, punto, punto. Y utilizaba lo que aprendimos en el video para mirar que, por ejemplo, I.J. ¿Cuánto me da I.J? Por ahí Cero. a cero, porque una persona ahorita nos acabó de decir que I.J nos debe dar cero porque son completamente ortogonales. Entonces solamente me sobrevivían los que eran iguales, I.I, J.J y K.K. Y así es que nosotros llegábamos y concluíamos que el resultado de producto escalar por componentes es esto. Ok, por componentes utilizamos básicamente esto. Y lo mismo para producto cruz. O sea, lo que vimos en la clase pasada era lo que con esas pequeñas tablitas que aparecían por ahí, que me decía I.I es igual a 1, etcétera. Y I cruz I, ahora sí es 0. I cruz J sigue la regla de la mano derecha, entonces me debe dar K, ¿no? No sé si vieron ese pedazo del producto cruz. IJ Profe, ¿podría y explicar K. eso? Eso sí me acuerdo que decía que si iba en sentido antihorario o horario, cambiaba Perfecto, de... pero bueno, eso lo explicamos ahorita, porque creo que por acá hay alguna pregunta, ¿listo? Esto fue lo mismo que usted hizo ahorita con lo de que X valía Z, bueno, Z valía 0, ¿no? Z menos Z. Ah, bueno, Bueno, no, o sea, que usted dijo que Z valía 0. Entonces, sí, pues, sí, si sí, sí, hacía sí. producto cruz entre dos Ahorita, si quiero, ahorita componentes, lo ¿no? revisamos con calma. Bueno, de la parte de la izquierda entonces tengo por componentes y de la derecha yo podría llegar a tenerlo incluso también por componentes. Porque recuerden que es la magnitud de un vector, es el mismo vector punto del mismo vector, ¿no? Y luego le sacamos raíz, o sea, ustedes lo conocen como esto. AX cuadrado más... ¿Ok? Y así sucesivamente para cada uno de los términos. De hecho, yo creo que voy a despejar de una vez ese coseno de teta, que es lo que me interesa el ángulo. Así que voy a mandar esto para acá. Sí, eso es lo que iba a decir. O sea, ahí se puede sacar el ángulo despejando eso, ¿no? Perfectamente. Nada, ok, ya. Es que eso sí no me ha quedado muy claro. Aquí está por componentes. Ahorita miramos muy bien cómo haríamos. Bueno, esta es la magnitud de A. Voy a escribir la magnitud de B.
¿Listo? Se suele dejar así, pero si usted quiere, pues por supuesto a la parte de la izquierda tendrá que aplicarle el coseno de menos 1. Entonces, a ver, un poquito más. ¿Listo? Y es la forma más sencilla de calcular el ángulo entre dos vectores. Puede calcularse también con producto cruz, pero es que hay un problema. Aquí en lugar de tener estas componentes, voy a tener el producto cruz, la que tendría que hacer un determinante. Porque el producto cruz es muy similar. Recuerden que aquí tengo a punto B, aquí tendría a cruz B. Aquí tengo coseno del ángulo entre los dos vectores, aquí tendría seno con el producto cruz. Pero es mucho más sencillo hacer un producto punto, que es de componente por componente, a hacer un producto cruz. Entonces así es como se calcula el ángulo mucho más sencillo. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces solo tenía que tener en cuenta esta ecuación. Sí, profe. Camila, ¿qué opinas de la segunda? Perdón, de la cuarta. Cuarta pregunta. Si el producto escalar entre dos vectores es diferente de 0, ¿es posible que los vectores sean ortogonales? No, ¿Por qué? pues porque tienen que formar un ángulo de 90 grados y si no, o sea, y si hay diferente de cero, o sea, solo es como una única oportunidad, solo una única opción. Ok, entonces solo si me da 0 el producto escalar, los vectores son ortogonales, ¿cierto? Sí, ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, señor. Listo. Sí. O, bueno, que alguno de los dos vectores sea 0, pero no tiene mucha utilidad, ¿cierto? ¿Qué opina, señor? Yo me quedé con una duda de lo del cálculo del ángulo. ¿No hay una fórmula más simple que es θ es igual a tangente inversa de B sobre A? Para vectores en enredos, ¿no? B sobre A. Pero eso Pero solamente eso es se puede aplicar para el para la cálculo. dirección de un vector, de uno solo. Ah, sí, tienen razón sus compañeros. O sea, lo que él está diciendo es lo siguiente. Voy a hacerlo aquí pequeñito. ¿Listo? Aquí tengo un vector A. ¿Ok? Lo que creo que está diciendo es, como siempre yo puedo llegar y descomponer un vector entre sus componentes primordiales, por así decirlo, o sus características de coordenadas. Entonces aquí tendría una coordenada en X y una coordenada en Y. De hecho se puede hacer también para Z. O sea, yo puedo saber cuánto es el ángulo con respecto a la azimutal, pero no es como lo que estamos mirando aquí. Podría llegar a buscar entonces acá la componente, escribirlo abajo, del vector en X más la componente del vector en Y. O sea, recuerda que siempre que yo tengo un vector, yo puedo llegar y sumarlo. Y lo más sencillo es simplemente coger un vector y separarlo como la suma de dos vectores más pequeños, ¿no? Entonces, es muy útil, y eso es lo que se explica un poco en el video, en la suma de vectores, llegar y decir, bueno, un vector A es la suma de un vector en X y un vector en Y, porque ahí yo lo tengo por componentes. ¿Sí o no? ¿Esa parte le quedó claro del video? Buenas. Sí, sí, claro. o Sí, sea, profe, sí, profe. Ok, vale. ¿Listo? Algo por el estilo. ¿Qué componente tiene el vector en X? Pues solamente su magnitud por el vector unitario y lo mismo para Y. Entonces acá me queda AXY más AYJ. ¿Ok? Y ahora sí, yo puedo hallar el ángulo entre ese vector con respecto o a X o a Y, como me parezca más conveniente, con esas dos componentes. El más habitual, el que se utiliza más seguido, es este. ¿Ok? Es con respecto a la horizontal. Y con respecto a la horizontal, yo ahí tengo una relación trigonométrica, porque me está formando un triángulo. Podría llegar a tener con la hipotenusa, que sería la magnitud del vector A,
o podría llegar a tener con el lado opuesto, que es la componente en Y, o con el lado adyacente, que es la componente en X. Entonces, el tangente específicamente es tangente de teta igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Si no estoy mal. ¿Listo? Entonces, lo que usted dice de no se puede hallar el vector de un ángulo, perdón, el ángulo de un vector con la tangente, sí. El ángulo de un vector con respecto al horizontal, por ejemplo, acá se puede hallar. Pero lo que estamos mirando arriba es un caso más general. Es el ángulo entre dos vectores. Esto es solamente para un vector. Y con respecto a un eje coordenado. Profe, pero usted podría hacer lo de la tangente si proyectara el uno sobre el otro para formar un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Podría hacerlo la tangente para proyectar el uno sobre el otro? No, que la tangente, o sea, la tangente se podría usar para calcular el ángulo entre dos vectores si usted proyectara uno sobre el otro y ahí forma un triángulo rectángulo. Cuando yo proyecto uno sobre el otro, ¿no estamos los mismos pasos para llegar a lo mismo? Cuando yo proyecto uno sobre el otro, estoy hallando el resultado del producto punto. O sea, sí, ¿A pero eso me me refiero? refiero que ya viéndolo desde la parte de la tangente, más que todo. Porque igualmente acá dentro de coseno se intuye que se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Yo creo que me quedaría faltando de pronto esta parte, la distancia que hay entre los dos vectores. Para eso también hay una fórmula, si no estoy mal. Queda más largo que hacerlo Un por poquito, producto punto. un poquito. O sea, sí, pero si usted no No, conoce claro, la la fórmula, distancia si quiere entre los hacerlo dos por tangente, vectores, ok, la distancia entre los dos vectores es muy sencillo, ¿no? Es restar los vectores y sacar la magnitud. O sea, esa es la distancia entre los vectores. No es que haya una fórmula. O sea, ya la deberían, es la resta de dos vectores, lo cual me da un vector que va de uno al otro, me apunta, y le saco la magnitud, y ya tengo la distancia. Pues, como les digo, esta es la manera más sencilla de calcular el ángulo entre dos vectores, con el producto punto. ¿Ok? Debe haber muchas maneras, por supuesto, no puedo poner creativo, pero creo que esta es la más sencilla. Pueden intentar otras y me avisan. ¿Ok? Bueno, Fernando José, ¿qué opina de la quinta? Si la magnitud de los vectores se duplican, ¿cómo cree que cambiará la magnitud y dirección de su producto vectorial? Pues yo creería que se cuadruplicaría, o sea, porque las dos se duplican, ¿no? Creería. ¿Qué opinan los demás? Yo opino creería que la dirección creería que se cambia. duplicaría también y la dirección no se modificaría. La dirección no se... Hablemos se primero de la modifica, ¿no? dirección que está como más de acuerdo, ¿no? La dirección se mantiene. La dirección se Solo mantiene. solo cambia un múltiplo. Ajá, porque la dirección del nuevo vector solamente me depende de la dirección de los originales, ¿no? Entonces la dirección se mantiene. Bueno, y la otra podríamos llegar a verla incluso como este. O sea, yo tendría aquí dos veces cada componente. Y me va a cumplir para un caso general. Así que cuando yo venga a hacer acá, de aquí por supuesto me va a aparecer un múltiplo de 2, un múltiplo de 2 me aparece 4 veces. Y acá también, ¿no? Estoy multiplicando tengo un múltiplo de 2 en cada una de las componentes, así que esa nueva componente podría llegar a sacarlo como factor común en 4. Entonces sí que se cuadruplicaría. Señor. ¿Se duplica también? ¿Sí me entienden por qué se cuadruplica? Sí, sí, señor. Bueno, listo. Sí, señor. Y así para cada componente. No necesitamos mirarlo para vectores que tengan componentes en Z. Con eso es suficiente. Bueno, este resultado te sorprenderá. Entonces, si ahí ves un vectores no paralelos diferentes a 0, ¿es posible que A cruz B sea igual a B cruz A? ¿Qué opina Laura Lavacude? ¿Cómo se pronuncia tu apellido?
¿Laura vino? ¿Laura? ¿Yo? No sé. No sé quién está hablando. Es que mi apellido es el que es Ah, ok, sí es. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Lavacuda. Entonces le dije bien. ¿Qué opinan de la sexta? Si A y B son vectores no paralelos diferentes a cero, ¿es posible que A cruz B sea igual a B cruz A? No, no porque el producto vectorial no es conmutativo. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Sí, tal cual. Ok, no hay manera de que sea conmutativo. Listo. Bueno, ¿alguna otra duda les surgió? ¿O ya les quedó todo claro? Para la última pregunta, es anticonmutativo, ¿verdad? O sea, menos B. ¿Cómo es anticonmutativo? Sí, en el video parecía Ah, eso. ok, sí. Sí, de hecho ya lo hemos mirado un poco. Si yo hago A cruz B me da un vector C, y si yo hago, por ejemplo, un resultado C, D, lo que sea, y si yo hago la operación contraria, B cruz A me da el inverso de ese vector anterior. ¿Listo? O sea, me da el mismo vector, pero en dirección contraria, misma magnitud. Ok. ¿Cómo calcularíamos este ángulo? Si quieren, hagámoslo para practicar la parte de producto juntos. Usemos la fórmula que se nos dio. Bueno, háganle. Lo revisamos en 2 minutos. Ahí sigo, ¿no? Profe, pero... Vuélvalo a poner. Sí, profe. Déjelo, por favor. Ah, qué pena, qué pena. Tienen toda la razón. ¿Listo? ¿La puedo quitar? Un segundo. Lista. Bueno, pues. Ahí sigo, cualquier duda. Da 45 el ángulo, profe. Vamos a ver si todos están de acuerdo.
Sí, el compañero dijo 45. Listo. Entonces, ¿todos de acuerdo? Sí, señor. Sí, sí, señor. Listo. No sé cómo lo habrán hecho, ¿no? No, mentiras. Podemos utilizar la ecuación que estaba arriba. Simplemente que ahora las coordenadas de z van a ser igual a 0. Es decir, estos valores a mí no me interesan ni para la magnitud ni para el producto punto. Al fin y al cabo son 0. Y hacemos las operaciones. Son sencillas. Pi coseno inverso de raíz de 2 sobre 2, 45 grados o pi cuartos. Como lo hayan hecho, si lo hicieron en calculadora, por ejemplo, dependiendo de cómo tengan la configuración. Ok. Bueno. Este resultado, no sé si lo vieron en el video, por ejemplo, era el producto cruz. Y aquí pensaba, pues, podemos explicar un poquito más con calma la parte de las operaciones, ¿no? Porque ya este tiene 3 dimensiones y aparte podemos comprobar este resultado con la aplicación que les mostré ahorita. Miren que aquí tenemos, de nuevo, tenemos el vector A, tenemos el vector B y son los vectores como los colocamos nosotros aquí en orden, ¿no? Aquí va el vector A y aquí va el vector B. Y JK va arriba, ¿listo? Entonces, la primera componente, que sería la componente que acompaña ahí, es lo mismo... ¿dónde está? Ah, ok, perdón. Es lo mismo que hacer este producto, 3 por menos 1, que me da menos 3, menos 3 por 2, que me da 6. ¿Listo? Y ese es el resultado que nosotros tenemos acá, el menos 3 y el menos 6. Eso es algo que les tiene que quedar un poco claro mecánicamente. Y las otras operaciones son muy parecidas. ¿Sí les quedó claro? ¿La de I? Sí, sí, señor. Ok. Sí, señor. La de J, de nuevo, esa es negativa. Así que por eso es que aquí está este menos, no es de decoración. Entonces me queda 2 por menos 1, menos 2, menos, y la siguiente operación que es menos 4 por 2, o sea, menos 8. Entonces me queda el menos de, voy hacia arriba, básicamente, y el menos 8 que es el resultado de menos 4 por 2. Aquí hay demasiados... Mire cuántas veces estoy negando el resultado, por así decirlo. 1, 2, 3, 4. Tengo 4 menos que se están ahí operando. ¿Listo? Entonces hay que tener un poquito de cuidado. Bueno, por supuesto no todos son de multiplicación. Este es de resta. En fin.
Y para el término de K, no veo, aquí está, 2 por 3, 6, perfecto, y menos 3 por 4, pero negativo, es decir, menos 12, entonces ahí me da el resultado. Bueno, podemos coger ese resultado como les había dicho, e intentar reproducirlo de pronto aquí. Ok, esta aplicación, no sé si ya están viendo la pantalla, esta aplicación es bastante útil, como les digo, depende usted de dónde coloque su origen. Tengan cuidado de colocarlo en 0 porque si usted lo cambia, por ejemplo en 2, este es mi origen ahora, y mire que los vectores se me están dibujando alrededor de ese punto, ¿listo? Es un poquito más sencillo si yo lo coloco simplemente los términos del origen o del punto A como 0. Esta aplicación no recibe vectores, recibe puntos. Bien, el segundo vector es 2, 3, 2. Y el tercero es menos 4, 3, 1. 3 a menos 1. Listo. Bueno, primero, estos son los vectores. Mire que ya tienen componentes en X, Y, Z. Que ya, de hecho hay uno que está por debajo de Z, ¿no? Ya es un poco útil el applet para poder visualizarlos. ¿De acuerdo? Puedo tener una visualización en el plano XY también, hacerme una idea de cómo va este vector menos b y hacerme una idea de cómo va el paralelogramo. Porque acuérdense que perpendicular a esto debe estar mi vector resultante y lo está, ¿de acuerdo? Es este vector que está saliendo hacia allá. Lo que pasa es que creo que es muy grande el resultado y no se va a alcanzar a dibujar todo. Efectivamente, por ahí se pierde. ¿Listo? Pero ya sabemos que ese vector está saliendo hacia allá. Bueno, miren el resultado del producto cruz. Aquí básicamente me lo están dando menos 9, menos 6, más 18. Es lo mismo que nosotros teníamos. ¿Cierto? Exactamente lo mismo. Podemos nosotros tener aquí el ángulo. Este es el ángulo entre U y V, o sea, entre los dos vectores, que me da 92,73 grados, creo. ¿Listo? Vamos a ver la magnitud de cada uno de los dos vectores, ok, y el cálculo del área con esas magnitudes. O sea, recuerda que una vez que tengo las dos magnitudes y tengo el seno del ángulo entre los dos, yo puedo simplemente calcular cuánto me da el área. 21 grados. 21 unidades, perdón. O otra manera de calcular esas 21 unidades es calcular la magnitud de este vector, o sea, del vector resultante, que es como lo hacen aquí abajo. Calculan la magnitud. 9, 6, 18, calculan la magnitud y me da 21. O sea, puedo llegar y calcular el producto cruz y calcularle la magnitud a ese vector, o hacer el producto cruz y utilizar la magnitud de los dos vectores originales más el seno del ángulo entre los dos y obtener lo mismo 21. Señor, cuénteme. Esos 21 tenemos que darlos en unidades cuadradas porque estamos trabajando área. Sí. ¿Sí? Aquí no tiene unidades nada, creo. Ahora sí. Ok, ¿qué opinan los demás? Está bien, Todo ¿no? bien. Todo bien. ¿Podría repetir otra vez lo de calcular el área con lo del producto? O sea, sin hallar esto, la norma al vector, o sea, al vector ortogonal a estos dos. O sea, esta parte. Sí, señor. Ok, esta es la definición de producto cruz como la vemos gráficamente, ¿no? Entonces la definición de producto cruz me decía, yo no puedo llegar a calcular, digamos, el vector, pero sí puedo llegar a calcular su magnitud rápidamente. Y esa magnitud la calculo como el primer vector, la magnitud, con la magnitud del segundo, con el ángulo, el seno del ángulo entre los dos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculo el ángulo entre dos vectores? Pues lo más sencillo, como le digo, si yo no lo estoy haciendo aquí solamente porque la aplicación me lo permite, es calcularla con el producto punto.
Entonces, si ya me dan los vectores, me dan el ángulo, por ejemplo, podría llegar a calcular aquí el seno del ángulo entre los dos. Esto no es exactamente 1, solamente que el ángulo es muy cercano a 90 grados, ¿no? O sea, los dos vectores originales tienen un ángulo bastante cercano a 90 entre los dos. Esto, 92,73. A mí me da en la calculadora creo que 0,9988, es decir, hasta la tercera cifra significativa es que veo otra cosa que no es un 9, pues por eso se aproxima a 1. ¿Listo? No sé si me entienda o lo miramos aquí en el... Lo miramos por este lado. O sea, lo que me refiero es, yo voy a obtener un vector resultante del producto cruz si yo hago lo siguiente. De hecho, me interesa solamente la magnitud. ¿Ok? Listo. Esta parte de la izquierda, que es la magnitud del vector, yo la puedo llegar a hacer resolviendo esto. O sea, eso fue lo que hicieron en el ejercicio, les dio este resultado y calculando la magnitud obtuvieron cuánto era. ¿Sí está clara esa parte? Lo hicieron con el determinante de la matriz. Buenas, ¿y qué preguntó? Sí, señor. Claro, bueno, listo. Ok, y para la parte de la derecha es sencillo porque yo solamente tengo que calcular la magnitud de los dos vectores originales, de A y de B. Es decir, ya no voy a calcular la magnitud del vector resultante, sino que calculo esta magnitud y esta magnitud. ¿Sí? Cojo cada uno de los componentes, la elevo al cuadrado y saco la raíz. Perfecto. Lo único es que hay este problema del ángulo entre los dos vectores. Ese ángulo lo halla la aplicación, pero si usted ya tiene acceso a ese dato, pues también podría llegar a poner el ángulo y obtiene el resultado. ¿Listo? Que ese ángulo, como me da muy cercano a 90, pues el seno de 90 es casi 1. Profe, ese ángulo, por ejemplo, se puede sacar con el producto punto. Exacto, pero lo que les digo es que queda un poquito redundante. O sea, en ese caso sí es más fácil hacerlo con el determinante, porque yo puedo llegar y proporcionar este ángulo de otra parte, como dice su compañero, del producto punto, y sería lo mismo que llegar y tomarlo de acá. ¿Sí? Hago el producto punto, hago todas las cosas para hallar el ángulo entre los dos vectores y luego lo meto aquí en el seno del ángulo y así hallo la magnitud de C. Pero a veces es mucho más sencillo, ya tantos pasos, hacerlo directamente como está aquí, con el producto escolar, el producto vectorial, el producto cruz. Una vez yo tengo el vector, es solamente calcular la magnitud. Profe, también se puede hallar el ángulo entre los dos vectores ya directamente si se tiene el producto cruz. O sea, se hace como con el producto punto, pero en vez de que arriba esté el producto punto, el producto cruz, ¿verdad? Sí, se puede hallar directamente. Lo único es que tiene que ser el determinante de la matriz. Entonces puede llegar a no ser tan sencillo como hacer simplemente el producto punto. Okay. Bueno, depende, ¿no? Porque mire que aquí, en el primer ejemplo que nosotros vimos, teníamos una maravilla de que una fila de Ks era 0, por lo tanto a mí me quedaba solamente un producto aquí cortico, ¿no? En cambio, con el producto punto, no me quedaría casi lo mismo. Tendría que hacer igual los productos. O sea, tendría que hacer el producto entre estas más estas. Me queda igual. Realmente es muy fácil, muy similar. Yo creo que lo más sencillo es hacerlo con el producto punto para el ángulo entre dos vectores. Y producto cruz, pues ya se utiliza más como para saber la magnitud de la figura que se forma, saber el área, por ejemplo, o para crear un vector perpendicular, porque hay cosas en las que usted necesita crear ese vector perpendicular a un área, a una superficie, a dos vectores, a un plano. Entonces, para crear ese vector perpendicular, el producto cruz es lo ideal. Muchas veces cuando yo digo crear un vector perpendicular, es que usted no necesita la magnitud, usted quiere crear un unitario, ¿no? Entonces usted crea de esta manera el vector y luego lo divide sobre su magnitud, sobre C, y obtiene de una vez el vector unitario. Bueno, aquí es que está ya sacada la magnitud, ya crea un vector unitario C. A eso me refiero.
¿Listo? Bueno, ahora sí, los dejo. Chao, Hasta luego, profe. Listo, profe, muchas gracias. Hasta Hasta luego, profe, gracias. Gracias a ustedes por venir, Gracias. muchachos, que estén muy bien, que les rinda. Una pregunta, profe, respecto a los formularios o los cuestionarios esos de teoría en el Moodle. Creo que no, ¿intentaron responder alguno? ¿Funciona o no? No Sí, funciona. profe, sí sirve. Sí, sí A mí sirve. sí A mí no me funcionaban. Todos. O sea, las preguntas ya están válidas. Sí. Ah, Sí, bueno, señor, listo. hasta la Si quieren semana- responderlos, respóndanlos. Entonces voy a revisarlos y los habilitamos con tiempo. ¿Listo? Los puedo cambiar la fecha. Listo, profe, Porque gracias. no estaban sirviendo. Bueno, Pero, ustedes- profe, respondemos que el primero o cómo. si está abierto para responder, sí, creo que ya uno se cerró, ¿no? El de la semana pasada creo que se cerró. Alguien me dijo que se ha cerrado uno. O que se cerraba. Yo lo miro y les aviso después cuando lo miro. Listo, listo, profe. Bueno, Listo, profe. Hasta luego. chao pues, muy amables. Hasta luego.